El tema de hoy es otro repaso a los límites, la regla del L'Hopital. En la sección 4.5 de este libro de texto, el cálculo de Bénisil. Los ejercicios sugeridos están en la página 222 y son del 1 al 40. La derivada puede usarse para calcular ciertos límites con formas indeterminadas. Formas indeterminadas que al inicio de la programación desarrollamos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pero ahora vamos a enseñarles cómo encontrar el límite de este tipo de ejercicios aplicando lo que es la regla del L'Hopital, o sea, aplicando el concepto de derivada. Límites de la forma 0 sobre k, k sobre 0, infinito sobre k y k sobre infinito, donde k es una constante diferente de 0, no son formas indeterminadas. Merece la pena recordar que el valor de un límite cuya forma es 0 sobre k o k sobre infinito, el valor de ese límite es 0. Un límite cuya forma es k sobre 0 o infinito sobre k, la respuesta es no existe. Entonces, estas respuestas no se consideran formas indeterminadas, sino que inmediatamente que usted obtenga este tipo de presentación, va a poder dar su respuesta, ya sea que sea 0, si es la primera o la última, o que su respuesta sea no existe, si es la segunda y la tercera. Teorema 4.5.2, regla de L'Hopital. Suponga que f y g son dos funciones que se pueden obtener derivadas sobre un intervalo abierto que contiene al número a, excepto posiblemente en a mismo, y que la primera derivada de g de x que representa el denominador no es igual a 0 para toda x en el intervalo, salvo posiblemente en a. Si el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es una forma indeterminada, entonces el límite cuando x tiende a se obtiene obteniendo la primera derivada del numerador entre la primera derivada del denominador. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente: use la regla del L'Hopital donde sea idóneo para encontrar el límite dado o concluya que no existe. Tenemos el problema número 2, límite cuando t tiende a 3 de t al cubo menos 27 t menos 3. Usted va a comenzar igual que lo hacía al inicio del periodo. Los teoremas que le permiten hacer la evaluación, vamos a tener acá 3 elevado a la 3 menos 27. Al hacer esta operación, usted va a obtener 0 en el numerador. Al sustituir, en vez de t, colocar 3, que es la tendencia de t, menos 3, también va a obtener 0 en el denominador. A esta representación 0 sobre 0 se le conoce como forma indeterminada. Una vez que usted obtiene una forma indeterminada, le indica que debe aplicar la regla de L'Hopital. ¿Y en qué consiste la regla de L'Hopital? Pues la regla de L'Hopital consiste en lo siguiente. Usted va a derivar el numerador sin tomar en cuenta el denominador. Por lo tanto, usted dice la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Y la derivada de negativo 27 sería 0. Por lo tanto, solo me quedaría 3t al cuadrado. En el denominador tendríamos la derivada de t, que sería 1, y la derivada de 3, que sería 0. Por lo tanto, solo me va a quedar 1. Una vez que ya aplicamos la regla del L'Hopital, porque ya derivamos el numerador y el denominador, entonces lo que hacemos es volver a evaluar. 3, en vez de t, la tendencia al cuadrado, obteniendo la siguiente respuesta de 27. Recuerde que antes que no sabíamos el concepto de derivada, para encontrar el límite de esta función, el procedimiento inicial era el mismo. Evaluábamos y una vez que encontrábamos 0, 0, 0, lo que teníamos que hacer era simplificar.
factorizando en este caso como una diferencia de cubos y cancelando los factores iguales para volver a evaluar. Pues ahora se hace de una manera mucho más fácil. Aplicando la regla de L'Hopital implica derivar el numerador sin tomar en cuenta el denominador y derivar el denominador sin tomar en cuenta el numerador. Después de haber derivado ambos, usted vuelve a hacer la evaluación y obtendrá su respuesta. Vamos al problema número 7. Dice, límite cuando t tiende a pi de 5 seno cuadrado de t, 1 más coseno de t. Pues vamos a iniciar igual que en el problema anterior, evaluando. Voy a tener acá 5 seno cuadrado. Recuerde que t tiende a pi. Debe recordar usted que seno de pi es 0. 0 al cuadrado es 0, por 5 va a obtener 0 en el numerador. En el denominador usted va a tener 1 más coseno de pi. Aquí debe recordar que el círculo unitario le dice que coseno de pi es igual a negativo 1 más 1 obtiene 0 en el denominador. Ya sabe que esta presentación se conoce como una forma indeterminada. Inmediatamente usted sabe que va a aplicar la regla de L'Hopital. Para obtener el límite, cuando t tiende a pi, va a derivar primero el numerador. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. 2 por 5 nos va a quedar 10 seno de t por la derivada de seno de t. La derivada de seno de t es coseno de t. Ahora vamos a derivar el denominador. La derivada de 1 es 0. De coseno, negativo seno de t. Este es un ejercicio en el cual usted puede simplificar acá seno de t y le va a quedar entonces 10 entre negativo 1. 10 entre negativo 1 acá, ¿verdad? Escribiendo nos va a quedar entonces 10 coseno de t dividido entre negativo 1. Al evaluar me va a quedar 10 entre menos 1, me va a quedar negativo 10 coseno de pi. Porque pi es la tendencia de la variable. Coseno de pi es igual a menos 1. Por menos 10 nos va a quedar 10 como respuesta. Entonces, usted va observando que la aplicación de la regla de L'Hopital facilita encontrar el límite de los ejercicios donde le quedan formas indeterminadas 0 sobre 0 o más adelante infinito sobre infinito. A veces el estudiante se pregunta, ¿por qué no me enseñaron esta regla al inicio? Se hubiera sido más fácil, ¿verdad?, de encontrar los límites de ciertas funciones. Porque recuerde que la regla de L'Hopital se basa en la derivada. Y yo no puedo desarrollar derivada sin antes haber visto el concepto del límite. Esa es la razón. Tenemos el problema número 9. Nos piden el límite cuando x tiende a 0 de esta función en el numerador. Ya sabe que el inicio es sustituir la tendencia de la variable, que en este caso es 0. Por me queda 6 por 0, más 3 por 0 al cuadrado, menos 6 elevado a la 0. Y en el denominador voy a tener 0 menos seno de 0. Mentalmente usted sabe aquí, 6 por 0 le queda 0. 0 al cuadrado por 3 le queda 0. También debe recordar que e elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por menos 6 me queda menos 6. Más 6, 0 en el numerador. Seno de 0 es 0. 0 menos 0 le queda 0 en el denominador.
obtuve una forma indeterminada. Inmediatamente al obtener una forma indeterminada, usted sabe que debe aplicar la regla de L'Hopital. Y para eso voy a comenzar derivando el numerador para obtener el límite cuando x tiende a 0. Así que la derivada de 6 es 0. La derivada de 6x es 6. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y la derivada de e a la x es e a la x por 6. Vamos ahora a derivar el denominador. La derivada de x es 1. La derivada del seno de x es coseno de x. Una vez que hemos derivado, procedemos a evaluar. 6 más 6, y en vez de x sustituimos su valor, que es 0. Y acá tenemos menos 6, e elevado a la 0. En el denominador voy a tener 1 menos coseno de pi. Coseno de 0, perdón. Y aquí usted va a tener 6 por 0, va a tener 0. Debemos de recordar que e elevado a la 0 es igual a 1. Por menos 6 me va a quedar negativo 6 más 6. Vuelvo a obtener 0 en el numerador. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1 obtengo 0. No obtuve una respuesta real, sino que obtuve otra vez una forma indeterminada, que significa que debo de aplicar otra vez la regla de L'Hopital para encontrar el límite cuando x tiende a 0. Vamos ahora a derivar el numerador. La derivada de 6, 0. La derivada de 6x es 6. La derivada de e a la x es e a la x por menos 6. La derivada de 1 es 0. La derivada del coseno es negativo seno de x. Por negativo quedará positivo seno de x. Evaluamos y nos va a quedar 6 menos 6e. Recuerde que la tendencia de x es 0. Y en el denominador voy a obtener seno de 0. Seno de 0 es 0. E elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, 6 menos 6 nos va a dar la respuesta 0 sobre 0. Vuelvo a obtener una forma indeterminada. ¿Y eso qué significa? Que debo volver a aplicar la regla de L'Hopital. Con esto ya sería la tercera vez. 1, 2, 3. Para encontrar el límite cuando x tiende a 0. La derivada de 6 es 0. La derivada de e a la x es e a la x por menos 6. Por lo tanto, nos queda menos 6 e a la x. La derivada del seno de x es coseno de x. Evaluamos, me queda menos 6e elevado a la 0 sobre coseno de 0. Pues coseno de 0 es 1. E elevado a la 0 también es 1. Por lo tanto, me queda en el numerador menos 6 por 1, menos 6. Y coseno de 0 es 1, por lo tanto, menos 6 acá entre 1 es igual a menos 6. Entonces, es un ejercicio en el cual le he demostrado que apliqué 3 veces la regla de L'Hopital. ¿Qué le indica que usted debe volver a aplicar la regla de L'Hopital? Que después de haberla aplicado una vez, derivando el numerador y derivando el denominador, evaluando seguidamente, obtuvo otra vez una forma indeterminada. Eso le indica que debe volver a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Hasta cuándo usted va a aplicar la regla de L'Hopital? Hasta que usted obtenga una respuesta real o concluya que el límite no existe. Problema 17 nos dicen el límite cuando x tiende a 0 y coseno de 2x sobre x al cuadrado. El inicio para todos es igual.
coseno de 2 por 0. Y en el denominador 0 al cuadrado. Bueno, usted sabe que 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. Y coseno de 0, acá, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 1. Coseno de 0 es 1. Entonces aquí, observe, nos está quedando algo que le expliqué al inicio de la clase. Un límite cuya forma es k, en este caso k sería 1, sobre 0, no existe. La conclusión en este tipo de ejercicio sería no existe, no hay que aplicar la regla de L'Hopital y sencillamente ya tenemos nuestra respuesta, que sería la frase no existe. Siempre que nos quede 0 en el denominador, pero en el numerador nos quede un número diferente de 0. No necesariamente tiene que quedar 1, podría quedar 4, podría quedar negativo 3, pero si eso sucede obteniendo 0 en el denominador, su conclusión será no existe. El problema número 20 dice límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5 del logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Pues este ejercicio me permite darle otra herramienta para que usted pueda obtener el límite cuando x tiende a infinito del numerador a través de gráficas. Usted utiliza la aplicación de GeoGebra, en este caso la de color verde es la del numerador, 3x al cuadrado más 5. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Hacia dónde va la gráfica? Observe, su gráfica siempre va hacia arriba, o sea que el valor de y tiende a ser infinito positivo. Con un simple análisis de gráfica yo puedo obtener esta respuesta. Se lo explico nuevamente. ¿Qué pasa? Porque estoy obteniendo el límite cuando x tiende a infinito ahora del denominador, que está aquí de color rojo. Bueno, cuando x tiende a infinito positivo, observe la gráfica, va hacia arriba. O sea que el valor de y tiende a ser infinito positivo y debemos de recordar que esta representación se conoce como una forma indeterminada. El alumno se pregunta, ¿puedo aplicar gráfica a los ejercicios anteriores? Sí, y va a llegar a la misma respuesta que ya obtuvimos anteriormente. Bueno, si tenemos una forma indeterminada, ya sabemos que el procedimiento nos dice aplicar la regla de L'Hopital para poder obtener el límite cuando x tiende a infinito. Vamos a derivar el numerador. La derivada de un logaritmo natural, recuerda que es la derivada del argumento, que en este caso sería 6x, entre el argumento, que sería 3x al cuadrado más 5. Ahora vamos a derivar el denominador, que también es un logaritmo natural. La derivada del argumento, que va a ser 10x, sobre el argumento, que es 5x al cuadrado más 1. Para poder encontrar el límite cuando x tiende a infinito, es recomendable aquí aplicar el concepto de fracción compleja. Le recomiendo que solo lo exprese la multiplicación. 6x por 5x al cuadrado más 1. Y acá vamos a tener el producto de los medios, copiando primero el monomio, 10x por 3x al cuadrado más 5. Vamos a simplificar un poco la presentación de esta respuesta, simplificando, por ejemplo, acá, mire, x con x, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Entonces nos queda 3 por 5, 15x al cuadrado. Y 3 por 1 nos va a quedar 3. ¿Me sigue acá? 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. 5 por 3, 15x al cuadrado. Y 5 por 5, 25. Haciendo la evaluación, acá nosotros vamos a tener que 15 por un número muy grande elevado al cuadrado seguirá siendo un número mucho más grande. Multiplicado por 15 y sumado 3
nos va a quedar siempre infinito. Lo mismo en el denominador. Recuerde que la tendencia de x es infinito. Al cuadrado todavía va a ser un número más grande, por 15 más 25, seguirá siendo infinito. Por lo tanto, nos vuelve a quedar una forma indeterminada. Eso significa que debemos de aplicar nuevamente la regla del L'Hopital para obtener el límite cuando x tiende a infinito. La derivada del numerador, primero, la derivada de 15x al cuadrado va a ser 30x. Y la derivada del denominador va a ser 30x. Si usted divide 30x entre 30x, obtendrá la respuesta del límite, que va a ser igual a 1. Problema 23 dice límite cuando x tiende a infinito, x logaritmo natural de x, x al cuadrado más 1. O sea, yo tendría acá que x, voy a colocar el símbolo de infinito, multiplicado por logaritmo natural de infinito. Bueno, este es un ejercicio que usted puede hacerlo evaluando, pero también puede hacerlo diagramando su gráfica en GeoGebra o en cualquier aplicación gráfica. Entonces aquí tenemos, mire, la gráfica de x logaritmo natural de x. Esta es la gráfica de x logaritmo natural de x. Cuando x tiende hacia el infinito, observe hacia dónde va la gráfica, hacia arriba. O sea que su respuesta acá sería infinito. La del denominador es mucho más fácil. Hacerlo por evaluación. Infinito al cuadrado es un número mucho más grande. Más 1, su respuesta va a ser infinito. Y llega usted a obtener una forma indeterminada. Yo dije anteriormente una frase muy importante. Más fácil. O sea que usted o utilice la evaluación o utilice la gráfica, dependiendo que sea más fácil en vista del ejercicio que esté trabajando. Bueno, continuamos acá, nos dio una forma indeterminada, vamos a aplicar la regla del L'Hopital para obtener el límite cuando x tiende a infinito. Aquí tengo, observe, un producto. La regla del producto me dice que copie el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x, más que copie el segundo factor por la derivada del primer factor, que es 1. En el denominador, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0. Aquí puedo simplificar la x obteniendo la siguiente respuesta. Límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a 1 más logaritmo natural de x sobre 2x. Bueno, como x tiende a infinito, 2 por infinito, aquí me va a quedar infinito. Y haciendo la gráfica de 1 más logaritmo natural de x, y luego procediendo a hacer el análisis cuando x tiende a infinito, observe, cuando x tiende a infinito, la gráfica va, aunque suavemente, hacia arriba. Por lo tanto, concluyo que también es infinito en el numerador y me está quedando una forma indeterminada. Eso me indica que debo de aplicar la regla del L'Hopital para obtener el límite cuando x tiende a infinito. La derivada de 1 es 0. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de 2x es 2. Aquí debe recordar un teorema que dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Por lo tanto, nos queda la expresión 0 sobre 2. Y 0 sobre 2, ¿a qué va a ser igual? A 0. Aplicando esta información que le proporcioné al inicio de la clase. El valor de un límite cuya forma es 0 sobre k, k es un número real, la respuesta es 0. Problema 40. Límite cuando x tiende a 8, raíz cuadrada
de x más 1, nos va a quedar raíz cuadrada de 8 más 1, menos 3. Pues 8 más 1 nos queda 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, menos 3 va a ser igual a 0. En el denominador voy a tener 8 elevado al cuadrado menos 64. Al hacer esta operación también voy a obtener 0 y nos encontramos con la forma indeterminada 0 sobre 0. Esa forma indeterminada indica que debo de aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a encontrar la derivada del numerador. Recuerde que x más 1 es x más 1 elevado a la 1 medio. Si obtengo la derivada, va a ser 1 medio multiplicado por la base, al exponente original le resto 1, multiplicado por la derivada de la base, que sería 1. Por lo tanto, yo puedo escribir la siguiente respuesta. Límite cuando x tiende a 8, voy a tener acá 1 medio de x más 1 elevado a la negativa 1 medio. Esa sería la derivada del numerador. La derivada del denominador, pues mucho más fácil, va a ser 2x. Puedo expresar esa respuesta de la siguiente manera. Vamos a tener acá 1 sobre 2. Y acá voy a tener 2x multiplicado por x más 1, pero ahora elevado a la 1 medio positivo. Lo único que hice fue, el 1 medio lo copié exactamente igual. El x más 1, como está la negativa 1 medio, la pasé al denominador multiplicado por el 2x. Y ahora me permito hacer lo siguiente. Aquí voy a tener entonces límite cuando x tiende a 8. Si usted observa, aquí le va a quedar lo siguiente. 1 medio va a tener acá 2 por 8. 8 más 1 elevado a la 1 medio. 8 más 1 va a ser 9. Raíz cuadrada de 9 va a ser 3. 3 por 2, 6. Por 8, 48. 1 medio entre 48 le va a dar esta respuesta. 1 sobre 96. Entonces el problema 40 es el último ejercicio de los que le he seleccionado, pero no significa que sea el más complicado. Observe que fácil fue. Evaluamos, obtuvimos 0 sobre 0. Luego aplicamos la regla de L'Hopital porque tuvimos una forma indeterminada, derivamos el numerador, derivamos el denominador, reescribimos la respuesta y evaluamos, obteniendo su respuesta real de 1 sobre 96.